Saludos amigos de Edu Noticias CR, estamos hoy en un programa especial desde Lima, Perú. Estamos muy contentos de estar compartiendo con educadores, maestras, profesores y además personas relacionadas con el mundo de los libros aquí en Perú. Y bueno, hemos improvisado un pequeño estudio y nos acompaña el señor Edwin Salas. Señor Salas, ¿cómo se encuentra? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Edwin gentilmente aceptó una invitación de parte de nosotros. Se escucha un poco de ruido ambiente, es porque estamos en un ambiente pues improvisado, pero no queremos dejar, Edwin, pasar la oportunidad de conversar con alguien de aquí que sabe mucho. Edwin es una persona relacionada con el mundo de los libros, pero además Edwin estudió aproximadamente 2 años lingüística, ¿verdad? Exacto. Lingüística. En la Universidad Mayor de San Marcos. En la Universidad Mayor de San Marcos. Y es lo primero que le voy a preguntar. Usted me decía que esta universidad es muy especial. Quizás contarle a toda la gente, la audiencia de Costa Rica y el resto de Latinoamérica, por qué esta universidad es tan prestigiosa e importante. Bueno, en realidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la universidad más antigua de toda América. Fue la primera fundada por los españoles. Y bueno, por ahí han pasado personalidades de la historia, de las ciencias. Y no solamente eso, sino que hoy en día su prestigio sigue en alza. El prestigio de la universidad es muy grande en este momento. Y de repente uno de los mayores motivos por los que la Universidad de San Marcos es importante es porque en San Marcos podemos encontrar gente de todos los lugares del país. Cuando uno ingresa a San Marcos, ingresa a ver y conocer gente de todos los lugares del país. Es una de las razones por las cuales Mario Vargas Llosa dijo que conocer San Marcos es conocer la realidad del Perú. Bueno, menudas palabras y no de menudo autor, ¿verdad? O todo un referente para los hablantes de Latinoamérica, habla hispana. Gracias, señor Salas, y realmente pues esperamos poder conocer esta universidad en algún momento. De todas maneras. Gracias. Don Edwin Salas, señor Salas, este programa que hacemos en Costa Rica está en su segunda temporada y básicamente nos dedicamos a hablar de educación, su influencia en la sociedad, los educadores, las maestras, los maestros. Cuéntenos, para los que no conocemos Perú, ¿cómo está la realidad educativa aquí en el Perú en general? ¿Cómo la ve usted? Usted no es educador estrictamente hablando, pero es una persona que ha estudiado lingüística, es padre de familia, es un ciudadano comprometido con su país. ¿Cómo observa usted la educación aquí en Perú? ¿Qué retos le ve? ¿Qué cosas buenas le ve? Bien, es una pregunta sumamente amplia y desde una perspectiva de una persona de a pie, una persona común que no es especialista en el tema. Bueno, si me preguntas con respecto a la educación en el país, yo empezaría diciéndote que existe una gran brecha. Existen colegios sumamente prestigiosos con un altísimo nivel de enseñanza y por otro lado existe también aquellos colegios cuyo nivel, que podría ser la mayoría, el nivel es muy básico. Y el gran problema de esto no es solamente el sistema educativo, sino de repente va un poquito más allá. Porque imagínense, ¿qué podríamos esperar de un niño que no se alimenta bien, que probablemente no haya lactado 6 meses? Probablemente ni siquiera haya lactado, que proviene de una familia disfuncional. Entonces tenemos como conclusión que al final el rendimiento no va a ser el óptimo. Entonces yo creo que esa es una de las grandes dificultades que tenemos nosotros como ciudadanos, el gobierno que necesita de alguna manera llevarnos a un nivel diferente. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo he visitado colegios de todos los niveles y lamentablemente en muchos de ellos, en un inicio, digamos, de mi carrera como ejecutivo de ventas con colegios, trabajaba con colegios nacionales, colegios estatales.
¿no? Y encontrábamos ahí que cuando uno ingresaba para poder conversar con la persona encargada, para poder conversar con el profesor, nos encontramos que había muchos chicos que estaban durmiendo. Nos encontramos que el profesor estaba totalmente aislado de los alumnos. Él estaba en su tema y los alumnos conversaban, algunos dormían, otros jugaban. ¿A qué voy con esto? No es solamente un problema de la capacitación de los profesores, sino creo yo que es fundamentalmente un problema de apoyo a los niños en el sentido de alimentación, en el sentido de salud en general, ¿no? Que les permita poder tener, digamos, las capacidades mínimas que nos brinda la alimentación en los primeros 5 años, sí, para poder de allí poder esperar lo mejor de ellos. Bueno, nos acompaña Edwin Salas aquí desde Lima, Perú. Y lo que menciona pues no es ajeno a nosotros los educadores. Se habla claramente, los especialistas, los que más saben, los pediatras, que los primeros 1000 días de vida es un número mágico. Los primeros 1000 días son trascendentales en el desarrollo del cerebro del niño. El infante va a desarrollarse bien si en esos primeros, por lo menos en esos primeros 1000 días se alimenta bien. Hay áreas del cerebro que no van a estar bien desarrolladas. O sea, va a haber un compromiso cognitivo per se si en esos primeros 1000 días el niño, la niña no se alimenta bien. Entonces usted nos está mencionando algo pues que es de la realidad peruana, que yo creo que no escapa a la realidad en Centroamérica, México y el resto de Sudamérica, ¿verdad? Tenemos índices de pobreza extrema, y pues no se puede hablar de educación si no se habla pues de acceso a los recursos, ¿verdad? Acceso a la alimentación, que es pues elemental, ¿verdad? Es una de las necesidades básicas y primordiales que hay que satisfacer. Y tenemos que entender que es irreversible. O sea, si a los 5 años no nos alimentamos bien, ya en la capacidad del cerebro, la capacidad de desarrollo del cerebro no va a ser igual. Y no hay forma de... Correcto. Sí, son daños irreversibles, por eso este compromiso cognitivo, que además repercute en la calidad de vida de la persona, porque pues probablemente no va a llegar a desarrollarse plenamente como ser humano. Probablemente nos vamos a perder de un Vargas Llosa si este niño, esta niña no logró alimentarse bien. Bueno, le agradecemos mucho por puntualmente hablarnos de ese tema. Según lo que usted ha observado, dejando de lado este tema de la alimentación, que es muy importante, ¿qué detecta usted en el Perú? ¿Hacia dónde va este país en términos de mercado laboral, necesidades de la sociedad? Porque hay una evolución actualmente en el mundo y en Latinoamérica. Llega la inteligencia artificial, cada vez nos hablan más de robots y otras cosas que antes nos parecía ciencia ficción. Cuando nosotros crecíamos pensábamos en Mazinger, ¿verdad? Ahora pues cada vez es más cercano a la realidad. ¿Hacia dónde se mueven las necesidades educativas de Perú? ¿Hacia la tecnología, hacia los idiomas? ¿Cómo lo ve usted? A ver, en principio, hablando un poquito de la problemática de la educación, yo quisiera agregar algo que es importantísimo. Claro. El nivel de capacitación de los profesores es paupérrimo, y eso hay que decirlo claramente. O sea, no superan exámenes mínimos que propone el Ministerio de Educación. Entonces, ya empezamos de ahí bastante mal. Y otra gran problemática que tenemos es que, como comentaba con algunos compañeros, de pronto en el país, que tenía 7, 8 universidades, de repente aparecieron 20, 30, 40, 50 universidades que, para ser muy sincero, la calidad de estos es muy mala. Estamos prácticamente con universidades de este nivel engañando a la población con papeles que le llaman títulos, que en realidad no lo son. Existe toda una discusión aquí en el país y pensando en que esas universidades o bien superan
los mínimos requerimientos para llamarse universidad, claro, o en todo caso debieran de cerrar. Claro, y bueno, permítame contarle que en Costa Rica incluso hay estudios hechos en investigaciones donde señalan además lo mismo, que los lugares en los centros educativos donde encontraron mejores desempeños es donde había maestras y maestros egresados de ciertas universidades del estado, y también hay universidades privadas de prestigio, pero sí es cierto, hay universidades donde no se toman en serio la formación, y a veces se piensa que preparar un maestro, una maestra, un profesor es pues como leas en este libro, aprenda a hacer diapositivas, y va más allá, ¿verdad? Usted que estudió lingüística lo sabe bien, y además usted menciona una máxima que se habla mucho en el mundo educativo, y es de que ningún sistema educativo puede superar el nivel de sus maestros, es decir, el nivel de los maestros tiene que ser el más alto, el más alto, como lo hacen en Asia, Finlandia y otros países donde preparan muy bien a sus maestros, ¿verdad? ¿Acá hay escuelas normales o simplemente se gradúa con el título, la licenciatura, el bachiller universitario y se ejerce? A ver, hasta donde tengo entendido, dan exámenes de grado, o sea, muchos de ellos no presentan tesis, sino dan exámenes de grado y de esa manera obtienen el título, ¿no? Ahora, hay una noticia que viene en ese momento de manera muy certera y muy clara, que hace poco se ha detectado que hay alrededor de 2.000 maestros, para empezar, que no son maestros, que engañaron al ministerio, que ingresaron al sistema educativo como profesores cuando no lo son. Lo que coloquialmente se llaman maestros bambas. Entonces, eso de alguna manera nos da luces de cómo está la educación en este momento en el país. Es una noticia reciente de hace un par de días, y de verdad que nos sorprendió a todos. Alarmante. Nos sorprendió a todos, totalmente. Maestros, totalmente. Imagínense qué podemos esperar nosotros como padres de familia cuando están a cargo de un profesor que realmente no lo es, ¿no? Claro. Entonces, es parte de la gran problemática que existe aquí en el país en torno a la educación. Claro, preocupante, y también nos da luces de cómo están los sistemas de filtros a nivel del Ministerio de Educación, de los departamentos encargados de contratación, ¿verdad? De no verificar. Pero bueno, ahí queda el llamado a las autoridades de Perú, muy humildemente, para que revisemos este tema. Señor Salas, nos acompaña el día de hoy Edwin Salas desde Lima, Perú. Él es una persona relacionada con el mundo de los libros y pues un ciudadano inquieto. Él dice que es un ciudadano de a pie, pero yo más bien voy a decirle que es un ciudadano inquieto, y pues nos hemos llevado muy bien porque estudió lingüística y siempre hay temas interesantes. Casualmente, yo quería que usted nos platique un poco sobre el quechua, este idioma, este lenguaje de esta parte de nuestro hermoso continente, yo también le digo de nuestro subcontinente latinoamericano, tan grande y tan hermoso, tan diverso, y que nos conocemos tan poco. Es increíble cómo los latinoamericanos nos hemos convertido cada país como en pequeñas islas, y a veces nos dedicamos a consumir los enlatados de cine y series de televisión de otras latitudes, y entre nosotros como que no nos despertamos la curiosidad por aprender. Cuéntenos del quechua, porque este país es, aparte de la comida, este es un país inmensamente rico en cultura y herencia precolombina, colonial y multicultural y plurilingüe. Y etcétera. Es un país inmensamente hermoso e interesante. Háblenos del idioma quechua, por favor. A ver, en principio tenemos que decir que el idioma quechua es el idioma oficial, al igual que el castellano, que son idiomas oficiales del país. El quechua lamentablemente no se enseña en los colegios.
el quechua en este momento no está considerado como una lengua, sino como una familia de lenguas. Es decir, cuando uno considera familia de lenguas, estamos diciendo que hay variedades de quechua. Existen variedades en el norte, variedades en el centro, variedades en el sur, totalmente distintas. Entonces, además, el quechua, estamos hablando de un idioma que tiene aproximadamente, si no me falla la cifra, un promedio de 8 millones de hablantes. 8 millones. Exacto, 8 millones que traspasa las fronteras del Perú, ¿no? Estamos hablando también de, obviamente, Bolivia, Ecuador, ¿no? Y bueno, hay un mito muy grande con respecto al quechua. Se decía que el quechua era el idioma de los incas y en realidad no lo es tanto así. ¿Cómo así? ¿Por qué? A ver, en principio el quechua no nace en la sierra, no nace en el Cusco como se pretendía pensar. Ya se ha demostrado total y absolutamente de manera científica que el idioma quechua nace en el norte del Lima, en la zona de Pachacamac. Y de allí se expande y muy inteligentes los incas. Ellos tenían su propia lengua que en las crónicas aparece como el idioma secreto de los incas, que ahora se entiende que es el llamado Puquina. Entonces resulta que los incas entendían que con su lengua no podían conquistar, no podían expandirse territorialmente. Entonces ellos toman el quechua como idioma oficial y que era un idioma bastante expandido y de esa manera lo expanden mucho más, traspasando las fronteras que hoy se considera como Perú, ¿no? Llega hasta Ecuador, llega a Chile, Bolivia, en fin. Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros ya dejar de lado. Uno, el origen no es en el Cusco, el origen es en Lima. Y dos, no era originalmente el idioma de los incas, sino es el idioma que toman los incas para poder expandirse territorialmente. Qué interesante. 8 millones de hablantes, pues imagínense que la población de Costa Rica es poco más de 5 millones de personas, nada más imaginémonos. Perú tiene 30 y algo de millones, creo. Aproximadamente 33 millones, 34 millones de habitantes. 33. Es muy significativo el porcentaje de hablantes de la lengua o de las lenguas, porque usted nos ha explicado que es una familia. Exacto. Quiere decir que hay muchas variaciones, ¿verdad? Son alrededor de 5 o 6 variantes del quechua. Okay. A nivel de este tema del quechua, pero también de lo que es la cultura tradicional, porque hablar de educación y no hablar de cultura es, pues, no hablar de nada, porque son indivisibles, ¿verdad? La cultura es todo nuestro quehacer, hablando antropológicamente, todo el quehacer del ser humano. ¿Cómo preservar, desde su punto de vista aquí en el Perú, cómo preservar nuestras culturas, nuestras tradiciones, la riqueza gastronómica, ropas, tradiciones, costumbres, lengua? Porque vivimos en un mundo globalizado que a veces nos arrebata pedacitos. ¿Cómo mantener esa unidad como nación, como país latinoamericano, para preservar lo que es nuestro? A ver, si bien es cierto, hemos hablado del quechua, vale considerar lo siguiente. En el Perú se habla el castellano de manera mayoritaria, ¿no? Como idioma oficial, lo mismo que el quechua. Pero además existen otras lenguas. Digamos, existe el aymara, que convive con el quechua más de 500 años y que la similitud que existe entre ellas, se pensó en algún momento que era parte de una filiación, que provenían de una madre común. Sin embargo, hoy en día entendemos que no tienen absolutamente nada que ver y que las similitudes que existen en los vocablos es básicamente por los años de convivencia, los siglos de convivencia que existen de ambas lenguas en el altiplano peruano-boliviano, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en la selva existen alrededor de
más de 50 lenguas originarias y hay que entender que cada lengua significa una visión distinta del mundo. Es un patrimonio cultural del Perú que a veces no lo entendemos, a veces no lo queremos entender y no es conocido por la mayoría de la población. Que de verdad, si consideramos que el Perú es un país multilingüe y pluricultural y que nosotros no conocemos nuestras riquezas, entonces estamos destinados a perderlas sin darnos cuenta de repente. Bueno, son palabras que punzan, que cortan un poco, ¿verdad? Porque realmente es tanta la riqueza que hay aquí en el Perú y en los países latinoamericanos que realmente el llamado debe ser a fortalecer estas lenguas, mantenerlas vigentes, incluirlas en los sistemas educativos, porque perder esta herencia es perder un pedazo del corazón. Definitivamente. Señor Salas, estamos llegando ya al cierre de esta entrevista. Quiero agradecerle muchísimo por sacar un ratito de su tiempo y a todas las personas que nos están viendo. Estamos aquí un poquito improvisados en esta salita del hotel aquí en Lima. Y antes de irnos, señor Salas, me gustaría que se dirija a los educadores de Latinoamérica en general, pero también a los del Perú. Usted como padre de familia, como ciudadano de a pie, y tal vez hacerle una motivación para que hagamos bien las cosas. ¿Qué motivación nos daría usted a nosotros? Definitivamente, desde la perspectiva de una persona que es padre de familia, que no es especialista, algo que es importantísimo para los profesores es poder capacitarse, porque si el profesor no está capacitado, ¿qué podemos esperar nosotros que aprendan nuestros hijos? Entonces yo creo que es fundamental la capacitación para los profesores y digamos, de parte del sistema, yo creo que el estatus del profesor debiera ser otro. Hablamos de doctores, hablamos de arquitectos, ingenieros y siempre en la cola de todo tenemos a los profesores. Yo creo que ese estatus de los profesores debiera de cambiar y ellos son los principales actores. O sea, si ellos se capacitan, si ellos nos hacen entender la gran labor que ellos tienen, creo que nosotros vamos a considerarlos más que un arquitecto, un doctor o cualquier otro profesional que es importante también, pero que de repente no es tan importante como un educador. Muchas gracias. Bueno, un mensaje realmente contundente. Capacitémonos, seamos cada vez mejores maestras, mejores maestros, mejores profesores y ayudemos a que esta sociedad, ya sea aquí en Perú o en cada uno de nuestros países, allá en Costa Rica, México, Centroamérica, construyamos una mejor sociedad y seamos protagonistas y sobre todo recuperando todo un prestigio que siempre hemos tenido y realmente somos artesanos de la sociedad porque tenemos en nuestras manos el tesoro más valioso de un país que son los niños y los jóvenes. Muchísimas gracias. Esto es Edu Noticias CR en su segunda temporada. Nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Hasta luego. En el Valle de los Palmares de Alajuela, rodeado por hermosas montañas, nace Multizonas Televisión, con la visión de ser el líder en televisión digital de Costa Rica, con una producción basada en información y contenido de alto nivel. Transmitimos con señal IPTV, con resolución HD por 3 medios digitales, cubriendo todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras. Con un gran equipo humano y tecnológico, con el compromiso de educar, informar y entretener. Multizonas Televisión les da la bienvenida a la nueva forma de comunicación tecnológica. Multizonas Televisión, creando contenido real.